Buenos días. Hoy vamos a dar la introducción a qué es Java. Ayer acabamos la introducción a la programación orientada a objetos en general, sin hablar de ningún lenguaje en general, aunque es inevitable hablar de C++, de Java, de Smalltalk, de Python y otros lenguajes de C Sharp para las plataformas .NET, ¿no? De Microsoft, también son orientados a objetos. Hoy vamos a centrarnos en el lenguaje en el que vais a hacer vuestras prácticas, que es el lenguaje Java. Por un poquito de historia, aunque ya os dije que en el examen nunca os caía la historia, deciros que el lenguaje Java apareció a finales de los 80, pegó el boom en la década de los 90 y empezó como un lenguaje de programación, pone aquí, del mercado de electrónica de consumo, empezó siendo un lenguaje de electrodomésticos. Sí, sí, de electrodomésticos. La idea de hacer una máquina virtual que lo programaras en un entorno y lo ejecutaras en cualquier otro entorno, pues nos servía para programar lavadoras, neveras y cosas de ese tipo. Luego esa idea se desarrolló mucho más. El inicio fue un lenguaje que se llamaba OAC, bueno, estupendo. Era un C++ más simple, adaptado, con una GUI. GUI es la interfaz gráfica. Vosotros en este primer cuatrimestre no vamos a hacer interfaz gráfica en Java, lo vais a hacer en TP2 en el segundo cuatrimestre. Y sería un lenguaje para programar también televisiones, PDAs, es decir, pequeños aparatos. ¿Pero qué pasó en la época de la década de los 90? Pues que estalla el Internet, el web. Y esa idea de programa donde quiera se ejecuta en cualquier otro entorno, incluso en aparatos hardware, es ideal para aplicaciones web, para dejar nuestros programas colgados en una página web. Y resulta que en el mundo hay muchos sistemas operativos diferentes. Bueno, qué buena idea, que todos se instalen una máquina virtual, JRE. Además, Java empezó siendo gratis, eso ayudó mucho a que su distribución fuese masiva, así como en los 70 podríamos hablar de lenguajes científicos, Fortran, que tuvieran mucho éxito, Pascal, en los 80 C, C++, bueno, pues en los 90 es la década de Java. Además, Java incorporó una serie de unos programas, en realidad es una clase, Applet, de un pacaje estándar que se llama AWT o JApplet de Swing, que es otro pacaje, que las clases que heredan son applets, se podían ejecutar en navegadores de Internet, es decir, se podían meter dentro de páginas web, con lo cual teníamos también un lenguaje para meter programas en las páginas web. ¿Qué más queremos para que el desarrollo de Internet sea masivo? Bueno, muy bien. Entonces, la idea de Java se basó en esa idea de ser multiplataforma que os decía. Multiplataforma, ¿qué significa? Lo compilamos en cualquier sistema operativo, se debe poder ejecutar sin tener que modificar el código compilado, o Java se llama bytecode o bytecode, en cualquier otro sistema operativo. Se llama escribirlo una vez, ejecútalo donde sea. Donde sea, por supuesto, que tenga instalado una máquina virtual de Java, pero es que hay máquina virtual de Java para prácticamente todos los sistemas operativos, incluidos vuestros teléfonos, vuestras tabletas, Linux, Windows, Unix, cualquier sistema operativo que tenga máquina virtual de Java para ese sistema operativo.
la máquina virtual de Java, entonces el programa sí que es independiente de si lo vamos a correr en una máquina Unix o en vuestro PC. Lo único que necesitáis es tener instalada la JRE, la máquina virtual de Java. Eso sí, hay una máquina virtual de Java para cada sistema operativo, que es ya el que adapta el programa al sistema operativo. Evidentemente no es lo mismo un sistema de ficheros de Windows que un sistema de ficheros de Linux. Pero bueno, nosotros cuando hagamos ficheros ya veremos que no nos preocuparemos del sistema operativo. De eso ya se ocupa cada máquina virtual de Java. La máquina virtual de Java para Windows pues ya sabrá que los sistemas que tiene que escribir en ficheros o file systems de Windows. La máquina virtual de Linux, pues en ficheros de Linux. Eso no alterará el programa será el mismo. Entonces esa máquina virtual de Java o JVM de Java Virtual Machine ejecuta ese código ya compilado. El bitcode es ese .class que ayer creamos a partir del comando javac. Bueno, en realidad nos lo creó Eclipse dándole al botoncito o botón derecho run as Java application. Eso cogió el código fuente en un fichero .java y lo compiló en un .class. El .class es el bytecode. ¿Qué es lo que en los libros no encontramos que ejecuta la máquina virtual de Java? Que lo interpreta. Es decir, el bitcode o el programa compilado es interpretado para nosotros ejecutado, que lo entendemos mejor, en una máquina virtual de Java. Para tener máquina virtual de Java, vosotros cuando os instalado el JDK, como contiene el JRE, que es lo que hay que instalar solo para ejecutar, pues donde lo hayáis instalado, barra JDK, versión no sé cómo, barra bin, tenéis un fichero ejecutable que se llama Java y con eso ejecutáis programas Java. Java, si es un jar para el servidor de Minecraft, Java menos jar, donde está el servidor de Minecraft, que es un .jar. Si no, ya aprenderemos a los proyectos de Java a exportarlos como .jar ejecutables. O directamente Java, ayer como lo llamamos, teníamos un holamundo.class, pues Java holamundo. Eso busca en el class path de bitcode llamado holamundo.class y lo interpreta o ejecuta en la máquina virtual de Java. De cualquier sistema operativo. Es la gracia. Arquitectura. Bueno, eso es lo que os acabo de contar. Los ficheros fuente, código fuente en Java, pues se van a llamar .java. ¿Qué vamos a escribir dentro de nuestros ficheros .java de código fuente? Pues lo único que puede haber ahí dentro son, ¿quién me lo dice? Clases y nada más que clases. Esas clases pues ya tendrán datos y métodos. Y si queremos que sea ejecutable, como hicimos ayer, pues al menos un public static void main, método principal. Bueno, entonces con el comando javac, si habéis instalado el JDK, podéis fijaros en el barra bin, que también tenéis otro ficherito ejecutable que se llama javac. Javac es el compilador. Veréis javac holamundo.java. Pum, ahí mismo os crea el holamundo.class. En el Eclipse, por supuesto, que llamó a javac. Si dais a propiedades del proyecto, veréis, podéis elegir cuál es el compilador que elige, porque incluso podéis tener varios JDKs instalados. El que yo os aconsejé ayer fue el de la versión 8, pero podéis tener también el de la versión 11, el de la versión 13. Bueno, pues el Eclipse no es un IDE, un entorno de desarrollo integrado, que lo único que hace es organizarte lo mejor. En lugar de crearte el .class en la misma carpeta donde hacéis el javac, pues nos lo separaba, ¿verdad? Por un lado los src donde están los .java, por otro lado los barra bin donde están los .class. Si lo hacéis vía comando,
en la misma ruta donde habéis hecho el comando os crearía el punto class. Una vez ya tenéis el punto class o el punto jar, pues ya lo podéis interpretar. ¿Cómo lo vais a interpretar? Con el comando Java o la Mundo. ¿Y dónde se va a ejecutar? Pues en la Java Virtual Machine, que es precisamente lo que llamamos la máquina virtual de Java, que es la que tenéis al haber instalado el JRE. ¿Vosotros tenéis JRE? Sí, porque si habéis instalado el JDK, incluye el JRE, es decir, incluye el intérprete Java, que es, repito, el comando que ejecuta en la máquina virtual de Java los programas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces la máquina virtual de Java recibe el código compilado en bytecode y lo va implementando. Cuando ayer creábamos un objeto fracción, pues genera memoria para cada objeto. Y ese objeto empieza a hacer cosas y la memoria de cada objeto pues se va modificando pues según lo que haga. Si a la fracción de ayer le sumamos 1, pues se va modificando. Tiene su propia memoria, aquí tenéis la gestión de memoria. Ya hablaremos del garbage collector, que cuando ayer también os conté que en Java los objetos son siempre referencias o punteros a objetos. Cuando ya ninguna referencia a objeto apunta a un objeto, pues la máquina virtual de Java se ocupa de borrarlo. Eso es una gran ventaja frente a C++, donde el programador es responsable de no dejar memoria basura. Igual que haces el new, tendrías que hacer el delete. En Java hacemos el new y el delete no hace falta, ya se ocupa la máquina virtual de Java de encontrar objetos no referenciados y liberar esa memoria. Bueno, entonces se ocupa de la integridad, de ver que funciona bien, ejecutarla, de la seguridad y de la ejecución. Fijaros que aquí hay incluso un móvil o un PC en Windows o Linux, es decir, lo podemos ejecutar en cualquier máquina virtual de Java. Ups, no se ve muy bien, ¿verdad? Bueno, pues os cuento lo que había aquí. Pues nada, lo lamundo.java, le hacemos el Java C, se crea el punto class y con el intérprete Java se puede ejecutar en Windows, en Linux, en Unix. Básicamente eso es lo que viene aquí. Bueno, escribimos nuestros programas en el fichero fuente. Voy a seguir poniendo mi ejemplo, holamundo.java o fracción.java. Comando Java C es el compilador, nos crea el punto class y con el comando Java para ejecutar, todo esto nos lo hace el Eclipse automáticamente simplemente dándole al botoncito verde, pero que sepáis que el Eclipse no es el compilador, detrás tiene que haber el JDK, que es el que compila y el que ejecuta. ¿Dónde? Pues en esta máquina virtual de Java, que interpreta el bytecode. Hay muchas cosas Java que, a diferencia de C++, C++ deja casi todas las decisiones del programa en tiempo de compilación, incluso el compilador puede llegar a tardar más. Java deja muchas de las decisiones a tiempo de ejecución. Ayer comentamos cosas del enlace dinámico, decíamos, venga, pues toda esta array de personas que son de diferentes tipos, estudiantes, todos a trabajar. Bueno, pues en tiempo de ejecución se decidirá que el trabajar de un estudiante es estudiar, que el trabajar de un profesor es ponerse a dar clase, es decir, qué código ejecutará ese punto trabajar según su forma. Ese enlace dinámico son cosas que se deciden en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. C++ se pospone a esas decisiones del dynamic binding o enlace dinámico a tiempo de ejecución solamente si se indica que el método es virtual. Si no, se decidirá todo en tiempo de compilación.
Mientras que en Java siempre hay enlace dinámico, todos los métodos son virtuales. Ya haremos más énfasis de este importante concepto más adelante. Muy bien, entonces, por supuesto, la máquina virtual de Java está instalada sobre un sistema operativo, en mi caso el Mac, el OS X, los que tenéis Windows, pues en el Windows, y por supuesto el sistema operativo es el que al final pues utiliza memoria, CPU, placa del PC, del hardware, o cualquier máquina sobre la que esté instalada la máquina virtual de Java. Nos dicen por aquí en el chat, es por eso que Java se dice que es más lento. Es más lento porque la máquina virtual de Java es bastante costosa, efectivamente. Es casi un sistema operativo instalado sobre el Windows o el Linux, que es otro sistema operativo. Entonces, sí, ahí es muchísimo. El C++, por ejemplo, sigue triunfando pues cuando quieres hacer un videojuego con mucho proceso, mucho gráfico, pues ahí el Java tiene, es más pesado. ¿Cuándo triunfa el Java? Pues cuando es un applet, son aplicaciones en páginas web o aplicaciones con ventanas, con botones, en eso Java está muy bien, aplicaciones gráficas, hoy en día también para móvil, para tableta, pero para hacer un videojuego con mucho proceso gráfico, pues todavía es mejor el C++. ¿Por qué? Porque el C++ no necesita instalar otro sistema operativo, entre comillas, o máquina virtual, que tiene su propia memoria, la tiene que gestionar, tiene su propio proceso. Otro ejemplo de máquina virtual de Java, por ejemplo, son las aplicaciones .NET en Microsoft. Supongo que muchos de vosotros tenéis muchas aplicaciones, igual que para ejecutar el Minecraft, que es un programa de Java, necesitáis la máquina virtual de Java, instalar el JR. Para aplicaciones .NET, pues hay que instalar el .NET. También es una máquina virtual para ejecutar, por ejemplo, el C#, el C con esa letra sostenido, que también es orientado a objetos y se ejecuta sobre su propia máquina virtual. En este caso, .NET, bueno, pues la de Java necesita su propia máquina virtual y, como bien dice Pablo Martín, eso sí tiene un coste extra. El coste de la máquina virtual de Java, que efectivamente no es gratis. Esa gestión propia de la memoria no es gratis. Y esa decisión en tiempo de ejecución tampoco es gratis. Ahora, Java a veces también tiene más tiempo en compilación, pero luego el programa, si está bien hecho, pues normalmente son más rápidos en C++. Pero C++ no tiene el ser multiplataforma, no se puede ejecutar en un navegador. Sí que podéis hacer ventanitas y tal, pero para ventanitas con botoncitos, con menús, que es lo que vais a hacer en el segundo cuatrimestre, pues Java está mucho más desarrollado. Podéis utilizar más librerías que ya están hechas para salirse en el segundo cuatrimestre. Sí, es una buena observación. Nadie ha dicho que Java sea el lenguaje con mejor rendimiento. No. Pero sí tiene otras características que hicieron que en los 90 pues fuese el lenguaje de programación de moda, acompañado del boom de Internet, porque también en Internet está muy bien tener el programita con ventanas o botones y que funcione desde el móvil hasta el Windows, el Linux, que le funcione a todo el mundo. Pues, ¿a qué llamamos Java? Pues Java, por un lado, a un lenguaje de programación, que es el que en este caso me interesa a mí, aprender el lenguaje de programación Java, pero también podemos llamar Java a un entorno de ejecución. Entonces el de Microsoft dijimos que se llama .NET. Bueno, pues el nuestro se llama máquina virtual de Java o Java Virtual Machine. Pero un lenguaje de programación no es nada si no viene acompañado de un gran conjunto de librerías, también llamadas APIs o funciones ya hechas de Java, que muchas de casi todas ya las tenéis, las librerías estándar súper extensas, las tenéis simplemente habiendo instalado el JDK,
Pues tenéis un montón de paquetes con un montón de clases perfectamente documentadas y que ya podéis utilizar. La rueda ya está inventada para casi todo. Y luego además podéis añadir conjuntos de clases, proyectos, normalmente vienen empaquetados en un .jar, que no es estándar, es decir, tú puedes hacer tu propio proyecto con tus paquetes conteniendo tus clases, se las mandas por email a tu amiguete las incluye en su proyecto, por ejemplo en Eclipse, y también las puede utilizar, las importa en el código fuente, las puede utilizar. Pero ya solo con las estándar tenemos de todo. Luego sale un poquito de java.lang, de java.io, de WT, Swing, etcétera, etcétera. Esto realmente pasa para muchísimos lenguajes de programación modernos. Por ejemplo, Python también está muy de moda, pues gracias a sus librerías de Machine Learning y de gráficos también, para visualización de datos. Bueno, pues Java también tiene una gran cantidad de librerías que nosotros llamamos paquetes. Ayer creamos uno que visteis que era una carpeta. Bueno, en el fondo son colecciones de clases, en realidad clases e interfaces. Interfaz es un concepto diferente a clase que extenderé más adelante, que solo sirve para el comportamiento, que no tiene objetos. Bueno, los paquetes son colecciones de clases e interfaces. Que no se me olviden las interfaces. Bueno, podríais utilizar solamente la máquina virtual y sus librerías sin usar el 1, pues sí. Incluso hay lenguajes, muchos que empiecen por J, JRuby, JPython, que también se pueden ejecutar que pueden ser compilados en bytecode, es decir, también se pueden ejecutar, si lo digo mejor, interpretar sobre nuestra máquina virtual de Java. Porque hace llamadas a la extensa API o librerías ya hechas, estándares, es decir, ya disponibles, simplemente habiendo instalado el JDK de la máquina virtual de Java. Y si queréis no estándar, pues las vuestras, pues también las incluís o incorporáis a vuestros proyectos. Tipos de Java. Ayer muchos de vosotros ya os instalasteis un JDK. Pues vamos a ir distinguiendo. JRE o Java Runtime Environment. Esto es lo necesario solo para poder ejecutar programas Java. Mis hijos les encanta el Minecraft, necesitan el JRE para poder ejecutarlo. Si no hay JRE, no ejecutamos programas Java. Igual que si no instaláis el .NET, no ejecutáis programas en C#. Porque son las máquinas virtuales o entornos de ejecución que tienen que estar instalados para poder ejecutar este tipo de programas. Pero nosotros no solo vamos a jugar, también vamos a programar. Entonces necesitamos el JDK, que incluye el JRE y, por cierto, las librerías estándar, más, fijaros en donde lo habréis instalado, pues en archivos de programas, Java, JDK, no sé qué versión. Fijaros en el /bin, que ahí tenéis el JavaC. Tenéis el Java, que es el intérprete, que es el que le pide a la máquina virtual que ejecute el bytecode, el .class, y el JavaC para crear ese .class a partir del código fuente .java. Si os fijáis, tenéis el Java, el JavaC. Fijaros también en otro ficherito que tenéis también en el /bin donde hayáis instalado vuestro JDK, que está el JavaDoc. Cuando veáis en internet documentación de clases estándar, veréis que están en una página web muy bonita, donde ponen las clases, de quién hereda la clase, qué datos tiene, qué métodos tiene, qué hace cada método. Eso se habrá generado con este programa ejecutable que se llama JavaDoc, que genera un HTML documentando las clases. Y así eso se puede colgar en internet y todo el mundo, no solo cuelgas el .class, sino también el HTML generado por JavaDoc,
para que el mundo sepa utilizar vuestra clase, qué hace cada método y cosas de este tipo. Entonces se lo regalas al mundo, pones tu .class o .jar en internet, todo el mundo ya puede instanciar objetos de tu clase, a no ser que sea clase abstracta o interfase, que ahí no podéis instanciar objetos. En ese caso pueden heredar de ellos y otras cosas, los pueden utilizar, pero el Javadoc documenta cómo utilizar vuestras clases y también las clases estándar que ya están puestas en internet. Entonces, en la página de Oracle, donde os metisteis ayer, os saldrían un montón de JDKs. Nosotros dijimos, vamos a instalar el JDK para el Java SE, que es el de los programadores, facilito. Ayer os dije Java SE Standard Edition. Bueno, ese es el Standard Edition, es el que vamos a utilizar. Pero había otros Javas que podíais haberos instalado, otros JDKs. Por ejemplo, el Java Extended Edition incluye el SE, pero además incluye cosas, son más para empresas, con cuestiones más de pago, para aplicaciones distribuidas, comerciales, aplicaciones web, clases gráficas más avanzadas, pero como nosotros no somos empresa y no queremos pagar, pues no vamos a instalar el Enterprise, es decir, para empresa, la edición extendida para empresa. Si en el futuro nos especializamos más y nos dedicamos a esto, pues es posible que nos interesen el SE más cositas más avanzadas que este año no vamos a usar. Que lo que nos gusta es aplicaciones para móviles, tabletas y demás. Bueno, pues entonces nos interesaría habernos instalado el Java ME, Micro Edition, para pequeños dispositivos, como móviles, que no solamente ejecutan programas Java, también van incluidos de un XML con algo parecido a cómo mostrarse y tal, algo parecido a una página web, pero para móviles. Y luego hay otros tipos de Java para televisiones, tarjetas y cosas de este tipo que tampoco vamos a hacer este año. Entonces, nuestro JDK, el del Java Standard Edition, que básicamente lo que nos importa es que tiene compilador, Java C, intérprete, Java y otras cosas como el Javadoc y demás. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Seguimos. Uy, esto ya lo hemos visto. Sí. Muchos de vosotros ya os habéis instalado el JDK, el Eclipse. No sé si os fijasteis, luego si queréis nos metemos un poquito otra vez en Eclipse, que hay un montón de clases, como por ejemplo string. String tiene mayúscula, ¿verdad? Pues es clase. En Java los strings son objetos. Y objetos de la clase string con mayúscula, que está incluido en el package más importante de todos, que se llama java.lang. Java.lang es el único package que no hay que importar. El resto de packages hay que importarlos. JavaLang no. Es donde está, por ejemplo, la clase Object. Algunos os fijasteis que cuando creamos una clase nos decíamos ¿de quién hereda? Si no le indicáis nada, hereda de Object. Bueno, pues es una clase de Java del package java.lang. Sería la clase java.lang.object. Así como string. Aunque utilicemos strings, no es necesario escribir al principio, antes de escribir nuestra clase o clases, import java.lang.string. No hace falta, porque java.lang.asterisco, que son todas las clases e interfaces de este package, ya está automáticamente importado. Si queremos hacer ficheros, pues ahora sí hay que importar java.io, .asterisco o .file, o solamente si queréis poner
uno a uno las clases que vais a utilizar, perfecto. Ya puedo tener un fichero, instanciarlo, que será un objeto. Una vez instanciado .open, abrir el fichero, habrá que pasarle la ruta y el nombre del fichero por argumento. Bueno, pues todas las clases necesarias para hacer input-output. ¿Que queremos hacer cuestiones de red? Pues clases de java.net. Y podéis hacer sockets y cosas así. A ver, dudas. Y eso que decía que el JDK tenía librerías extra a las básicas. Bueno, las que incluye el JDK son las estándar. Todas estas que veis aquí son estándar. Y luego además puedes añadir librerías no estándar. ¿Vale? A ver si nos hemos... A las básicas, cuando digo Java son las más importantes. Pero todos estos packages los tenéis ya incluidos en vuestros proyectos. Pero para utilizarlos hay que poner import el package .asterisco o package .clase para poder utilizarlos, repito, excepto los de Java-Lang. Si digamos estos son todos los estándares, los de Java-Lang son los básicos dentro de los estándares que ya tenéis porque tenéis el JDK. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los estándares tenemos pues todas las clases de input-output, de redes, de Java útil. En Java útil, por ejemplo, este año vais a utilizar la clase linked list, que son listas de objetos. La verdad es que es un bonito ejercicio hacer una clase lista, pero es que como el año pasado ya hicisteis listas a tutiplén, con estructura, ¿verdad? El array con el contador, los recorristeis, los insertasteis. Podríamos hacerlo como clase, pero es que en realidad ya está hecho. Tenéis aquí listas, colas, pilas, árboles, todo lo que vais a programar a mano como en tipos abstractos de datos y algoritmos, ¿no? Estructuras de datos y algoritmos. En realidad ya está inventada la rueda. Y simplemente tenéis aquí clases, instanciáis objetos de esas clases y ya tenéis esas listas y simplemente ya tenéis los métodos para insertar objetos en una lista, borrarlos, buscarlos. Java Applet, si vais a hacer aplicaciones Applet, tendréis que heredar de la clase Applet con mayúscula, que está en este package. Java.applet es el package, .applet con mayúscula es la clase. Si no heredáis de applet, no seréis un applet y no podréis ejecutar vuestro .class en un navegador. Nosotros tampoco vamos a hacer applets este año. Eso lo dejamos para la asignatura de aplicaciones web. Y luego, es en el segundo parcial, en el primero no, vamos a hacer en el primer parcial o TP1 vamos a hacer todo en consola, pero en TP2, en el segundo parcial, sí vais a hacer programitas con ventanas, botones, menús, es decir, GUI o Graphical User Interface, y aquí tenéis todos esos ventanas, botones, cada botón será un objeto de la clase button en OWT o JButton en Swing. Y bueno, pues también están inventadas todas estas componentes gráficas. Simplemente tendréis en el primer parcial que coger los conceptos importantes de Java y de programación orientada a objetos para en el segundo aprender a usarlos porque ya están casi todas las clases inventadas. Simplemente hay que instanciar los objetos, colocarlos y así cuando ejecutes el programa, ¡pum!, te sale una ventanita con paneles, botones, menús desplegables, etcétera, etcétera. Son objetos de AWT más básico, menos pesado, mejor para Internet, o Swing, que tienen un poquito mejor. Son las que empiezan como las AWT, pero con un J delante. El AWT sería Button, Swing, JButton. Todo eso ya para el segundo cuatrimestre. Fijaros en la estructura de los packages. Tienen puntos. Si nosotros creáramos nuestros propios packages, estos son los estándares, luego nosotros tendremos nuestros propios packages, también podremos separarlos con puntos. Cada punto tendrá una subcarpeta dentro de la carpeta.
partir de dónde? Pues acordaros, por ejemplo, en el src, ayer creamos un package, /package, si fuese package.listas, pues dentro de la carpeta package se crearía, por haber puesto un punto, otra subcarpeta llamada listas. Y ahí irían los .java donde tuviese mis listas. ¿De acuerdo? Son formas de coleccionar o organizar, si queréis, clases e interfaces. ¿Dudas con las bibliotecas? Bueno, empezaremos a utilizar clases de Javalang casi sin saber que son de Javalang, pero sí son las que no hay que importar, son de Javalang. Y cuando os haga falta, pues ya importaremos otras clases. Bueno, en entorno de programación creo que ya lo hemos contado bastante. Al menos necesitamos el compilador, que es el ejecutable Java-C. Máquina virtual, que es el intérprete Java para ejecutar. Haces Java-C de mi clase.java. Eso crea, si compila bien, en myclass.class. Y luego se ejecuta con el intérprete Java. Ya no hace falta poner .class. Si no ponemos si ponéis -jar, buscará un .jar, myclass.jar. Si no ponemos nada, buscará un myclass.class. Si lo encuentra en la misma carpeta donde lanzase este comando, pues lo ejecuta. Si no, lo irá buscando dentro de la variable de sistema operativo classPath, que es un conjunto de rutas donde ir a buscar los .class. En este caso, este intérprete buscará un myclass.class. Si lo encuentra, lo ejecuta. Si no lo encuentra, porque no esté ni en la misma carpeta ni en las rutas separadas por punto y coma del classPath, pues no lo puede ejecutar. El path, os acordáis que es para los ejecutables. Igual tenéis que añadir el Java o el Java-C en el path, en la variable de sistema operativo path, porque es un ejecutable. Así lo podéis llamar desde cualquier línea de comandos posicionada en cualquier ruta o carpeta. Esto es en el path, pero los .class en el classPath, porque si no, no los va a encontrar y seguramente no los va a ejecutar. Como Eclipse no lo organiza todo, el Eclipse organiza también el classPath y le dices también qué compilador va a utilizar. Pues todo esto desde Eclipse es transparente, no tenemos que preocuparnos de nada. Pero si lo hiciéramos por comando, pues sí, tendríamos que conocer cuestiones como la del sistema classPath. Y luego los applets, tampoco vamos a hacer applets, pero los applets son unos programas de Java especiales que los podemos, el .class lo ponemos dentro del código HTML y cuando el HTML lo visionamos en un navegador web, pues se ejecuta. Igual es un muñequito dando saltos. Aunque para eso también se utilizan otros programas como los de JavaScript. Bueno, estructura de un programa en Java. Pues primero hay que poner en qué package vamos a coleccionar nuestra clase. Luego vamos a importar las clases vector y date, están con mayúsculas, son clases. Pero antes de qué package son, java.util.vector es el vector. El vector es parecido al linked list. Nosotros vamos a usar linked list, pero también es como una lista donde podemos añadir, borrar, para coleccionar objetos. Y si de repente queremos utilizar fechas, pues ayer vimos un ejemplo para hacer nuestra clase fecha, pero es que eso también existe la rueda, ya está inventada. En las librerías estándar ya tenemos también una clase date con todo lo que podamos querer hacer con una fecha, y simplemente importando la clase date del package Java útil, pues ya podemos instanciar objetos de date, es decir, tener fechas
como datos de nuestras clases o para usarlo temporalmente dentro de un método, que es como una función, que queramos usar fechas. Una cosa importante que voy a decir una sola vez, mentira, luego lo repito muchas veces, es que Java es sensible a mayúsculas minúsculas. Es decir, no es lo mismo nombre clase con mayúscula que con minúscula. No, de hecho, la nomenclatura, todos los programadores acordamos, aunque no lo impone el compilador, que solo las clases van a empezar con mayúscula. Pero no es lo mismo Luis con mayúscula, sea por ejemplo una variable int Luis con minúscula, que si pongo una letra con mayúscula. Eso sería otra variable diferente. Normalmente los datos siempre empiezan con minúscula, pero si son variables compuestas, son palabras, nombres, pues dame X, pues la primera letra de la segunda palabra sí va con mayúscula. ¿Vale? Es una convención. Bueno, pues que seguramente en los laboratorios o cuando compartáis vuestras pantallas y tengáis dudas, diré, cuidado que Java es sensible a mayúsculas minúsculas. En cuanto pongáis una letra mayúscula, eso es otro nombre, es otra cosa. Bien, eso ya queda dicho. Y si el programa queremos que sea ejecutable como el que hicimos ayer, el programa me refiero a la clase, pues debe incluir un método que se llama main, que no devuelve nada, void, estático, es decir, de clase, no de objeto, y público. Y además debe incluir como argumento un array de strings llamado args. Esto lo practicaremos, hoy no porque no tenemos mucho tiempo, me quedan minutos, pero lo vais a usar en la práctica. Cuando vosotros hagáis Java, el programa, podéis poner argumento 1, argumento 2, argumento 3, si lo hacéis vía comando. Si lo hacemos desde Eclipse, cogéis el punto Java, botón derecho, tenéis que poner Run Properties y ahí ponéis los argumentos nada. Pero al final el Eclipse hará lo que os he dicho, emitir el comando Java, vuestra clase .java y argumento 1, argumento 2, argumento 3 como strings. Y lo recogerá el main en este array, corchete, corchete significa que esto es un array de strings llamado args, con lo cual en el main podemos recoger esos argumentos de entrada del programa principal, que serían el primero, después de poner vuestro programa .java, sería args corchete 0, el primero, args corchete 1, el segundo. Como los arrays en Java son objetos, también podéis poner args. Y entonces sale L y te sale pues length. Args.length es la longitud del array. Es decir, cuántos argumentos te ha puesto el usuario cuando los ha ejecutado. Así que puedes hacer un for para recorrer desde 0 hasta args.length -1 y ir recorriendo los strings, argumentos entrada del programa principal. Bueno, otro día os hago una demo porque además vuestro juego, siempre los juegos que se ponen en esta asignatura, tienen dos argumentos de entrada, el nivel, easy, fácil, hard, difícil o insane, la locura. Y también solemos poner también una semilla para cuando se tienen que generar cosas aleatorias, como cuando sale un vampiro a chuparnos la sangre, que es lo que va a pasar este año. Bien. Todavía no os hemos puesto la práctica, pero ya os dije que iba a ser de defensa ante vampiros. De momento tenéis solamente la práctica 0 de programación procedural en Java o tutorial si queréis de Java Eclipse, que no era evaluable. Bueno, entonces las funciones en el punto Java, lo único que puede haber son clases. No podéis poner funciones como el año pasado, ¿no?
Solamente puede haber clases. Y dentro de las clases sí, datos y métodos. Ahí estarían las funciones. Lo más parecido a las funciones que hicisteis el año pasado serían los métodos estáticos. ¿Por qué? Pues porque no necesitas un objeto para llamarlos. Son de clase, no de objeto. Y entonces se llamarían simplemente con el nombre del método, si estás en tu misma clase. O, por ejemplo, en mi clase de fracción podría tener un método que sea máximo común divisor para luego simplificar, pues ese lo haría estático y cuando me dé la gana podría poner fracción punto máximo común divisor y llamarlo sin necesidad de objetos, como si fuera una función. Esos serán los estáticos. Ya los veremos más adelante, que todavía estoy en la introducción. Entonces los ficheros fuentes están en los .java, muy bien. Ahí tiene que haber una clase que se llama igual que el fichero, sin el .java, claro. Y si tiene método main será ejecutable. Y primero hay que se compila en el .class y luego se interpreta. Estupendo. Ya me estoy repitiendo, ¿verdad? Bueno, los .class son algo parecido al código objeto de cuando se compilaba el C y C++, y en realidad el compilador de C++ se llamaba al compilado y linkado. El linkado ya nos generaba el .exe. En Java ni objeto ni .exe ni nada, lo que se nos crea es un .class o .jar si exportáis el fichero, en realidad el proyecto como .jar ejecutable. Muy bien, pues nada, estupendo. El compilador o intérprete de Java podrá interpretar el bytecode, es decir, el .class. Incluso también podréis importarlo en vuestro proyecto. Normalmente se ponen ficheros .jar con bytecode ya compilado y ya podéis utilizar todas las clases compiladas en ese .class o .jar. ¿Para qué se usan? Para heredar, para crear objetos de esas clases, cosas de este tipo. Siempre que se encuentren en la variable de sistema operativo class path. Bueno, en Eclipse ya os enseñaré a añadir librerías, automáticamente se meten en el class path. En Eclipse no tenemos ningún problema. También podéis en el propio intérprete Java poner menos cp, que es class path, poner la ruta donde vais a buscar el .class y luego pues el nombre del .class para ser ejecutado. Como no vamos a hacerlo vía comando, pues el Eclipse nos soluciona la vida. Ups, no, estoy haciendo al revés. Venga, los applets. No vamos a hacer applets, pero los applets eran de la clase applet de AWT o JApplet de Swing. Lo compiláis, ya tenéis el applet.class y luego os metéis en el HTML y decís en esta ventana que tiene estas dimensiones se ejecuta este applet.class. Es decir, es un programa Java, es un .class. Y cuando lo ponéis en el navegador, siempre que hoy en día todos los navegadores tienen ya el plugin de Java instalado, antiguamente había que instalarlo aparte, pues en el navegador se ejecutaba ese programa que normalmente son programas gráficos, animaciones y cosas de ese tipo. Venga, pues ayer ya hicimos un Hola Mundo, el programa que contiene pues una clase con un método main, en este caso con una primera instrucción. Esto ya lo vimos ayer. Vuestro primer programa es una clase pub. ¿Qué hora es? Trabajando ya. Ya lo hicisteis ayer. ¿Os acordasteis que había una clase system.out.println? No tuvisteis que importar nada, ¿verdad? Porque ¿de qué paquete es esta clase? Pues de java.lang, por eso no hace falta importarlo.
Si ponéis ahora string x igual a hola, ¿qué tal? Imprime x, es string, tampoco hay que importarlo porque es de java.lang. Bueno, lo vamos a dejar aquí por la hora. ¿Tenéis alguna duda? Java.io, no. No, porque para escribir por consola no necesitas Java.io. El system.out.println escribe por consola. Java.io sería lo que vais a necesitar para escribir en ficheros. Pero para escribir por consola no hacen falta Java.io, hace falta clases system.out, que es un dato estático de clase, que tiene un método .println que es en consola, y ese clase system la tenéis documentada, podéis meteros en internet java.lang.system y veis ahí todos los datos y métodos de system. Si ponéis system. Os aparecen los datos y métodos estáticos, los de clase, porque no habéis tenido ningún objeto de la clase system, pero sí tenéis acceso a datos y métodos que son como funciones de clase en este caso. Java.io lo necesitaremos para hacer ficheros. ¿Más dudas? Bueno, vamos deteniendo la grabación. Seguimos la semana que viene, el miércoles. Que tengáis buen día.